Hola mi gente, nos introducimos en el tema de la lógica formal. La lógica formal en la actualidad tiene innumerables aplicaciones. Normalmente se utiliza para formalizar argumentos y demostraciones en matemáticas y en otras áreas de las ciencias exactas. Por lo tanto, nos aparece como una herramienta que se utiliza para describir de manera precisa y sistemática cómo se van a relacionar determinados conceptos y cómo se pueden utilizar estos para deducir determinadas conclusiones, siempre dentro de un razonamiento. Por lo tanto, formarían parte de determinadas premisas. Así, podemos entender la lógica formal como aquella disciplina que nos va a ayudar a distinguir los argumentos o procedimientos válidos de los que no son válidos. ¿Vale? Su objeto, como vimos en el tema anterior, va a ser la sintaxis, es decir, el análisis de la forma lógica de esos argumentos, con el fin de determinar cuáles son válidos y cuáles no lo son. Eso sí, siempre independientemente de su contenido. Únicamente vamos a considerar las relaciones lógicas entre las proposiciones. Nunca vamos a analizar la información o lo que ocurra en ellas, como sí pasaba con las falacias en la lógica informal. Entonces, ¿qué es la formalización? Pues básicamente consiste en traducir expresiones del lenguaje natural a expresiones de un lenguaje formal o simbólico. Entonces, para ello hay dos pasos básicos. El primero va a ser sustituir los enunciados o proposiciones, lo que llamamos frases, por variables de enunciados, y sustituir los nexos de estas proposiciones y sustituir los nexos que enlazan los enunciados por constantes lógicas. Aquí vamos a estar hablando siempre de frases u oraciones compuestas. Como vemos en el cuadrado, las variables de enunciados se van a representar con las letras del abecedario empezando por la P, igual que en matemáticas se utiliza la X, Y, Z, nosotros empezamos por la P, la siguiente variable proposicional o frase será la Q, la R, la S, la T. Y las constantes lógicas se reducen a 5. Estaría la negación o el no, la conjunción o el y, la disyunción o el o, el condicional sí, entonces, y el bicondicional sí, solo sí, entonces, es igual a. Entonces, ¿qué es un enunciado? Pues un enunciado básicamente es un segmento del lenguaje del que podemos decir que es verdadero o falso, nunca las dos cosas a la vez. Por ejemplo, las tardes de domingo me recuerdan a los lunes. Juan y Jorge son de guía. Estos enunciados son de dos tipos. Están los enunciados atómicos, lo que nosotros llamamos oraciones simples, y los enunciados moleculares, que es lo que nosotros llamamos oraciones compuestas. Entonces, los enunciados atómicos son aquellos que no incluyen ningún nexo o conector lógico, como las tardes de domingo me recuerdan al lunes, o el marisco es un plato exquisito, etc. Y los enunciados moleculares serían aquellos que están unidos por uno o más nexos o conectores lógicos. Es decir, son esas oraciones compuestas que consisten en la unión de dos o más enunciados atómicos por medio de determinado conector lógico. O Felipe se arregla pronto o nos vamos todos a casa y lo dejamos solo. Este sería un enunciado molecular formado por tres enunciados atómicos. Felipe se arregla pronto, nos vamos a casa, lo dejamos solos. Y están unidos por el disyuntor o y el conjuntor y. Estas serían sus conectores lógicos. Vamos a ver un ejemplo. Formalicemos la siguiente proposición. Si voy a bailar una semana a la discoteca, entonces adelgazaré los kilogramos que me sobran. Lo primero que hay que hacer es sustituir los enunciados, como hemos dicho, por variables de enunciados. Es decir, las frases por las letras, empezando por la P. Por lo tanto, voy a bailar durante una semana en la discoteca equivaldría a P y adelgazaré los kilogramos que me sobran equivaldría a Q. Y en segundo lugar, nos tenemos que fijar en los nexos lógicos. ¿Vale?
es decir, las constantes lógicas. En nuestro caso es el condicional. Si, entonces, que se representa con la flechita. De modo que la formalización sería si P, entonces Q. Dese cuenta que lo que nos interesa es la estructura, no el contenido de la proposición. Las variables lógicas serían entonces las frases, que se traducirían en letras, entonces serían los símbolos que representan a los enunciados, frases, oraciones o proposiciones, denominándose variables de enunciados o variables proposicionales. Como hemos dicho antes, se simbolizan por las letras minúsculas empezando por la P. Ejemplo, Jaime es un cabezota, se representaría con la letra P. Y luego estarían las constantes lógicas. Las constantes lógicas las tienen ahí representadas. La primera sería la negación, la segunda la conjunción, la tercera la disyunción, la cuarta el condicional y la quinta el bicondicional. Son símbolos lógicos que representan las partículas que, exceptuando el negador, van a unir los enunciados simples en otros compuestos. También se denominan en algunos casos conectores, conectivas o incluso juntores. Vayamos una a una. Tenemos el negador. El negador se va a traducir por ese símbolo que es parecido a un 7 al revés y siempre se va a leer como no, ni, no es cierto que, no es el caso, es falso que o in. Por ejemplo, en el caso de mortal, si aparece el inmortal, sería no mortal, ¿vale? Y se representa por ese símbolo. Esto es muy importante. Esta constante solo afecta a los enunciados atómicos, es decir, a las oraciones simples. Afectaría a un enunciado molecular a través de un paréntesis. Pero bueno, eso ya lo veremos. Por lo tanto, no es un nexo, no puedo unirlos. Si se fijan en el ejemplo, hay una playa en Torrevieja y se formalizaría con la variable proposicional P, y el enunciado no hay playa en Torrevieja se le añadiría la constante del negador a esa variable. Pasemos al conjuntor. El conjuntor sería la traducción de todo aquello que se lee y, aunque, pero, sin embargo y cualquier otra expresión que se pueda traducir por ello. Piensen ustedes que el lenguaje natural es muy rico y puede haber muchas expresiones que se puedan traducir por ahí, ¿vale? Y se va a representar mediante el símbolo conjunción, que es una especie de montañita o tienda de campaña. Así, por ejemplo, si tenemos el enunciado molecular María juega al tenis y Alfredo al ajedrez, las oraciones se transformarán en los enunciados atómicos María juega al tenis, que se formalizaría con la variable proposicional P, y Alfredo juega al ajedrez, que se formalizaría con la variable Q. Y ambas serían unidas por el conjuntor P y Q. María juega al tenis y Alfredo al ajedrez. La disyunción se leería O y cualquier otra expresión traducible por O. Y se representa mediante el símbolo, pues la conjunción al revés, el barranquito que les digo yo. Así, en el ejemplo del enunciado molecular Antonio es panadero o pastelero, se transformaría en dos enunciados atómicos, Antonio es panadero, que se formaliza con la variable proposicional P, y Antonio es pastelero, con la variable proposicional Q. Ambas se unirían con la disyunción, generando la proposición molecular P o Q. Pasemos al condicional. El condicional se leería como si, entonces, solo si entonces, cuando, entonces y cualquier otra expresión que establezca una, ¿vale? Se representa mediante el símbolo de la flecha. Si tenemos el enunciado, si los elefantes se fugan, entonces el domador se quedará muy triste. Este enunciado molecular se transforma en los enunciados atómicos, los elefantes se fugan, que se formaliza con la variable proposicional P, y el domador se quedará muy triste, con la variable Q. Y ambas se unirían con el símbolo de la implicación.
y se leería si P, entonces Q. Como digo, el condicional es bastante importante y conviene distinguir sus dos partes. El enunciado que precede al símbolo de la implicación se va a denominar antecedente y el que lo sigue se va a denominar consecuente. Muy bien, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que en la expresión en el lenguaje natural que hemos de formalizar, el antecedente aparezca después del consecuente. Sin embargo, a la hora de formalizar el antecedente, que viene siempre indicando la condición y va precedido por sí, solo sí, cuando, etc., habrá de ser colocado antes del símbolo y el consecuente después. Veamos el ejemplo. Si tenemos un enunciado molecular, te traeré flores si voy a Santa Brígida, este enunciado se va a transformar en dos enunciados atómicos, te traeré flores, que aunque es el consecuente se va a formalizar con la variable proposicional P, y voy a Santa Brígida, que al ser antecedente será con la variable Q. Pero a la hora de unirse con el símbolo de la implicación se tiene que seguir el orden del condicional. Y entonces aparecería como si Q, entonces P. Es decir, si voy a Santa Brígida, te traeré flores. Hay que prestar especial atención a esto porque suele ser causa de bastantes errores. Finalmente vemos el bicondicional. El bicondicional se lee si, solo si, equivale, cuando y solamente cuando, es igual a, etc. Es decir, cualquier expresión que pueda traducirse o que pueda equivaler a estas anteriores. Y se representa mediante el símbolo de la doble flecha. Entonces, si tenemos un enunciado molecular, por ejemplo, tendrás más éxito con las chicas si solo si las tratas con más consideración, este se va a transformar en dos enunciados atómicos, tendrás más éxito con las chicas, que se formalizará con la variable proposicional P, las tratas con más respeto o más consideración con la variable Q, y ambas quedarán unidas por el símbolo del bicondicional. P si, solo si, Q. P es igual a Q o P equivale a Q. En este caso, P si, solo si, Q. Bueno, ya he hablado de los paréntesis. Vamos a comentar un poco más. El alcance de los conectores y el uso de los símbolos auxiliares, que serían los paréntesis y los corchetes. Tienen una doble función estos símbolos. Permite saber cuál es la influencia o el alcance de cada conector lógico y además permite conocer qué conector lógico domina sobre los demás en una determinada fórmula. Las normas para el uso correcto de los símbolos auxiliares sería que el bicondicional domina todas las conectivas, el condicional dominaría las conectivas de la conjunción y la disyunción, y las conectivas de la conjunción y la disyunción tienen la misma influencia. ¿Qué pasa? Que la negación puede dominar sobre todas las conectivas. El uso de paréntesis es muy similar al que se hacen en las matemáticas, ¿vale? Y simplemente se recurre a ellos para facilitar la lectura de las formas lógicas, porque algunas pueden ser muy complejas. Veamos un ejemplo. Si tenemos una fórmula lógica de este tipo, bastante larga, entonces para darle orden y saber qué conector domina sobre las demás, se realiza la colocación de tanto paréntesis como corchetes. Como ven, es similar al uso que se realiza en las matemáticas. Aquí tenemos otros ejemplos de fórmulas más cortas donde se puede deducir el uso de las conectivas de acuerdo a la regla que hemos dado antes, dominio de las mismas, siendo el bicondicional el que puede dominar cualquier fórmula, como el condicional domina sobre la conjunción y la disyunción, y como las demás, la conjunción y la disyunción tienen la misma influencia, y por último, como la negación puede dominar cualquier tipo de conectiva. Bueno,
Vamos a probar todo esto con los siguientes ejemplos. Se presentan dos ejemplos y a ver si hemos entendido un poco lo que hasta ahora venimos explicando. Vamos con el primer ejemplo. El cajero no da servicio. Vale, el enunciado, el cajero no da servicio, se lee en este enunciado se lee un no, por lo que la constante lógica es claro, va a ser la negación y se representa por el símbolo que hemos indicado. Ojo, que es una proposición similar a la de si, por ejemplo, fuera el cajero está inservible. Que aunque no aparece un no, es una negación. Vale, recuerda que esta constante solo afecta a enunciados atómicos. Paréntesis o corchetes, ¿vale? Pero no es un nexo que pueda unir dos enunciados. Entonces, a la hora de formalizarlo, si recordamos, la constante que necesitamos es el símbolo que se indica ahí. El enunciado atómico se formaría con la variable proposicional P y la formalización sería como sigue en el ejemplo. No P. Vamos a la solución 2. En el cajero puedes sacar dinero y meter dinero. Estamos ante un enunciado molecular. En el cajero puedes sacar dinero y meter dinero. Se lee una I, por lo que la constante lógica va a ser la conjunción. Ojo, que al ser una proposición molecular es algo compuesto y en este caso hay dos enunciados atómicos. Y la constante que vamos a necesitar se representa mediante el símbolo que tienen ahí. Por lo tanto, a la hora de formalizar el enunciado molecular, recurrimos a sus enunciados atómicos. En el cajero puedes sacar dinero, que se formalizaría con la variable proposicional P, y en el cajero puedes meter dinero, que se formalizaría con la variable Q. Entre ellos introducimos la constante conjunción, formalizándose finalmente como P y Q. Pasamos al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 decía que en el cajero puedes operar con tarjeta o con móvil. Lo mismo, estamos ante un enunciado molecular. En el cajero puedes operar con tarjeta o sin tarjeta, donde se lee uno, por lo que la constante lógica será la disyunción. Lo mismo, al ser una proposición molecular, es algo compuesto, por lo tanto tenemos que buscar sus dos enunciados atómicos. Y la constante se simboliza mediante el símbolo que tienen ahí. A la hora de formalizarla, los enunciados moleculares se transforman en los dos enunciados atómicos siguientes. En el cajero puedes sacar dinero, que se formalizaría con la variable proposicional P, y en el cajero puedes sacar dinero con móvil. Como decimos, son dos enunciados moleculares que se transforman en dos enunciados atómicos. En el cajero puedes sacar dinero con tarjeta, que se formalizaría con la variable P, y en el cajero puedes sacar dinero con un móvil, que se formalizaría con la variable Q. A ella le añadiríamos la constante lógica disyunción, formalizándose finalmente como tienen ahí, P o Q. Vamos con el problema cuarto. Dice, si quieres sacar dinero, entonces teclee su PIN. Aquí estaríamos ante un enunciado molecular donde la constante lógica es clara, sería el condicional. Igual que en los casos anteriores, vamos a necesitar sus dos enunciados atómicos y la constante se representa mediante el símbolo de la flechita. Aquí, como vemos, también hay que reducir ese enunciado molecular a sus dos enunciados atómicos. El primero, recuerden que se denomina antecedente, quiere sacar dinero, se formalizaría con la variable proposicional P, y el segundo, el consecuente, se formalizaría con la variable Q, teclee su número PIN, formalizándose finalmente con la expresión que tienen ahí, si P, entonces Q. Finalmente vamos a ver
la solución al enunciado molecular 5, donde aparece un bicondicional. Tendrás comprobante de la operación si y solo si vuelves a teclear tu número pi. Estamos otra vez ante un enunciado molecular que está unido por la constante bicondicional. Por lo tanto, tendremos que buscar sus dos enunciados atómicos y unirlos mediante el símbolo que tienen ustedes ahí. El procedimiento es similar al anterior. Reducimos el enunciado molecular a sus dos enunciados atómicos y los unimos con el símbolo bicondicional. Tendrás comprobante de la operación, sería P, vuelve a teclear su pin, sería Q, y se formalizaría finalmente como si P, entonces Q. En principio, no creo que haya más problema que esto, y lo que habría que hacer es practicarlo un poco. Bueno, vamos a aplicar todo lo visto. Por lo tanto, te recomiendo que copies estos o que dejes en pantalla estos enunciados moleculares, los intentes de resolver y a posteriori comprueba si los tienes correctos volviendo a reproducir el vídeo. Tenemos la solución 1. Si el cajero no da servicio, no puedes sacar dinero y tampoco puedes meter dinero. Ni puedes sacar dinero ni puedes meter dinero. En el enunciado se lee un sí con una coma, que sería el entonces. Está obviado. Recuerde que en el lenguaje natural hay muchas en el castellano, muchas cosas que se obvian, pero que se sobreentienden. Y aparecen una conjunción y dos negaciones. Por lo que necesitaremos las siguientes constantes lógicas: el condicional, la negación y la conjunción. Vale, este enunciado es una proposición molecular compuesta, en este caso, por tres enunciados atómicos. ¿Vale? Y el símbolo de las constantes lógicas las tienen ahí. Entonces, si tenemos este enunciado, lo mismo, pasamos a transformar el enunciado molecular en sus enunciados atómicos. El primero, el cajero no da servicio, lo formalizaríamos con la letra P, ¿vale? Pero ojo, en esta proposición hay un no, hay que tenerlo en cuenta a la hora de formalizarlo. En el cajero puede sacar dinero, que sería la variable Q, pero cuidado, está negada, por lo tanto, a la hora de formalizar lo tenemos que tener en cuenta. Y por último, en el cajero puedes meter dinero, que sería con la variable R. Aquí también hay una negación, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. A la hora de formalizar, quedaría como sigue: si no P, entonces no Q y no R. ¿Vale? Si el cajero no da dinero, no puede sacar y ni meter dinero. Vamos a ver la solución número 2. Teclee su PIN y tendrá comprobante de la operación si solo si vuelve a teclear su PIN. Lo mismo. En el enunciado leemos una I, un sí solo sí, por lo tanto las constantes lógicas serán dos: la conjunción y el bicondicional. ¿Vale? En este caso hay dos enunciados atómicos que estarán unidos por los símbolos que aparecen ahí. A la hora de formalizarlo, teclee su PIN y tendrás comprobante de la operación si solo si vuelve a teclear su PIN. Lo transformamos en sus enunciados atómicos. El primer enunciado atómico será teclee su PIN. ¿Cuál será el segundo enunciado atómico? Tendrás comprobante de la operación. ¿Vale? Entonces el primero, teclee su PIN, se formaliza con la variable P. En este caso no hay negación, por lo tanto será la P.
tendrás comprobante de la operación, se formalizará con la variable Q. Y por último, vuelves a teclear su PIN. En este caso equivale a la primera oración, por lo tanto se vuelve a colocar la P. Vale, recuerda que en el discurso se pueden repetir oraciones ya expresadas anteriormente, entonces tenemos que utilizar la misma variable proposicional que hemos utilizado al inicio. Vale, tengan cuidado con esto porque no es una frase distinta. Tenemos esas variables proposicionales y sus símbolos, quedando formalizado como ven ahí abajo. P y Q, sí, solo sí, P. Ahí quedaría su lectura y su representación lógica. Y terminamos con el último enunciado en el que se dice: en el cajero puedes operar con tarjeta o sin tarjeta si quieres sacar dinero. Aquí, si se fijan, el condicional, el antecedente está al final. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado. Vamos por pasos. Entonces, en el enunciado leemos un o y un sí. ¿Va? Por lo tanto, las constantes lógicas van a ser dos: la disyunción y el condicional. Recordamos que el condicional tiene esas dos partes, el antecedente y el consecuente. Vale, ya lo veremos ahora a la hora de formalizar. Y los símbolos de las constantes lógicas va a ser la flecha y la disyunción. Por lo tanto, a la hora de formalizar el enunciado molecular, lo vamos a transformar en sus enunciados atómicos. En este caso, ¿cuál será el primer enunciado atómico? En el cajero puedes operar con tarjeta, será P, la variable proposicional P. Luego, la siguiente variable proposicional sigue siendo P, lo que pasa que esta vez la vamos a tener que negar. Puedes operar con tarjeta o puedes operar sin tarjeta. ¿Vale? Aquí tenemos que tener en cuenta la negación. Y por último, quieres sacar dinero con la variable Q. Recuerda que tenemos que tener en cuenta que es el antecedente de un condicional, por lo tanto, a la hora de formalizarlo, tenemos que ponerlo como tal. Por lo tanto, la formalización, como nos aparece a continuación. Si Q, entonces P o no P. ¿Se fijan? En el cajero puedes operar con tarjeta o sin tarjeta si quieres sacar dinero. Si quieres sacar dinero, en el cajero puedes operar con tarjeta o sin tarjeta. ¿Qué significa esto? Pues que la lógica formal busca la forma de llegar a un lenguaje perfecto sin ambigüedades, donde de una forma mecánica y científica podríamos saber si un razonamiento es correcto o está mal construido. Todo a través de la formalización, o lo que es lo mismo, el paso de un lenguaje natural a otro formal. Esto se demostró que conseguir un lenguaje perfecto es muy difícil y que todo depende del contexto. Pero llegamos a otras consecuencias, que es el inicio de la informática o de vamos a decir, de lo que hoy conocemos por el algoritmo, que consiste en mecanizar un conjunto de instrucciones específicas y detalladas que pueden servir para resolver un problema. ¿Vale? El algoritmo se considera un modelo de cálculo universal que se puede utilizar para representar cualquier proceso computable y nos puede servir para comunicarnos con una máquina. Y si no, pregúntenselo a Google y demás.
Por lo tanto, lo que empezó en la lógica formal, es decir, la búsqueda de un lenguaje perfecto, no se consiguió, pero junto con el algoritmo de Turing se pusieron los cimientos de la actual computación, es decir, de los actuales lenguajes de programación. Actualmente hay innumerables lenguajes de programación, ¿vale? Que son los utilizados por los programadores para escribir y desarrollar determinados software. No es más que un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para escribir programas de la computadora. Los más utilizados los tienen ahí. Bueno, pues sintetizando, ¿qué hemos visto? Hemos definido brevemente lo que es la lógica formal, hemos explicado qué es formalizar, hemos visto los enunciados y sus tipos, hemos visto las variables y las constantes lógicas, hemos visto el uso de los símbolos auxiliares, hemos visto 3 ejemplos y 5 ejercicios resueltos y hemos visto cómo la lógica formal nos permite la llegada de lo que es la computación. Espero haberles ayudado a introducirse en el mundo de la lógica formal. Muchísimas gracias.